안녕하세요, 여러분. En nuestra clase de hoy vamos a aprender a hacer el pasado en coreano. Para poder crear el pasado en coreano tenemos que seguir un poco las normas, las reglas que teníamos cuando hacíamos el presente. No te preocupes porque lo vamos a ir viendo paso a paso. Lo primero es recordar que para poder conjugar un verbo en cualquier tiempo siempre vamos a tener que eliminar el da. Recuerda que siempre nos vamos a quedar con la raíz. ¿Qué es la raíz? Todo lo que está delante del da. Por eso el da siempre lo eliminamos. Para hacer el pasado vamos a tener que utilizar estas dos terminaciones, osoyo y asoyo, dependiendo de cómo termine la raíz del verbo. Si la última vocal de la raíz es una A o una U, siempre vamos a utilizar asoyo. Y por último, si el verbo termina en ja, si la raíz del verbo termina en ja, que suele pasar cuando van acompañados del verbo jata, ¿no? Ese verbo auxiliar. Si el verbo termina en jata, lo vamos a convertir directamente en 했어요. Entonces, por aquí vamos a utilizar el verbo ilhada, que significa trabajar. Il significa trabajo, hada hacer, hacer el trabajo, trabajar. Vale, recordamos que si el verbo es en hada, nos quedamos con la raíz ja, eliminamos el da y conjugamos en pasado, que hemos dicho que si terminaba en ja, directamente 했어요. Entonces, il, 을 했어요. 일을 했어요. Recuerda que tienes que poner el complemento directo en mitad. Por aquí te traigo otro ejemplo. Vamos a utilizar el verbo 먹다, que es el verbo comer. Nos quedamos con la raíz, que es 먹, y eliminamos el da. Y entonces, como 먹 termina en K, no termina ni en A ni en O, añadimos la terminación osoeo. Recordamos, si termina en A o en O, asoeo. Si no termina en ninguna de esas dos letras, vamos a colocar directamente osoeo. 밥을 먹었어요. Comí arroz o comí, porque pap significa arroz, pero también significa comida. Esto es un dato cultural. ¿Por qué utilizan pap para referirse a comida si es arroz? Hubo una época, en épocas de guerra, que los coreanos solo tenían eso para comer, solo tenían arroz. Entonces, al final, pap pasó a ser la comida, ¿no? El arroz pasó a ser directamente a cómo referirse a la comida, ¿vale? Entonces, a veces nos va a servir como arroz o para referirse directamente a la comida. Entonces, 밥을 먹었어요. Comí o comí arroz. Y como veis, complemento directo, ¿eh? Si no nos acordamos de cómo hacer el complemento, te recomiendo que vayas a la clase. Por aquí otro ejemplo más, verbo 가다, que significa ir. Nos quedamos con la raíz K, eliminamos el da y como termina en A, añadimos asoyo. Pero cuidado, recuerda que cuando hacíamos el presente, una de las normas, ¿verdad? Era que si terminaban A o en O, poníamos ayo. Pero si el verbo termina en A directamente, poníamos K, ayo. Los coreanos es como, ¿para qué hablar más pudiendo hablar menos? Entonces, sinceramente, fonéticamente tampoco queda bien decir callo, ¿no? Es como que doblamos esa A. Entonces suprimíamos la A de ayo y escribíamos directamente cayo. Fijaros la diferencia, cayo, cayo. En pasado ocurre lo mismo. Si nos quedamos con la raíz K como termina en A, tendríamos que añadir directamente asoeo. Pero asoeo tiene ya esa A, entonces no vamos a escribir las dos As, no vamos a escribir casoyo. No suprimimos la A, ¿vale? De la terminación asoeo y lo dejamos directamente como casoeo. Entonces aquí tenemos el ejemplo con el verbo cada. 학교, escuela, 학교에, porque recuerda que si hablamos de un lugar, detrás hay que poner la partícula de lugar. 학교에 가서요.
학교에 갔어요. Si te fijas, colocamos la terminación. Le hemos quitado una A, el 갔어요. Entonces se nos quedan las dos S solas. Y recuerda que una vocal, una consonante sola no puede ir. Entonces la colocamos abajo haciendo 받침. 갔어요. 학교에 갔어요. Fui a la escuela. Otro ejemplo más que te traigo. Esta vez vamos a utilizar el verbo 마시다, que significa beber. Como siempre, nos quedamos con la raíz 마시 y eliminamos el da. Y la conjugación sería 마셨어요. Y me dirás, ¿pero de dónde sale eso? Te lo voy a explicar. Como hemos dicho al principio, tenemos que seguir manteniendo las normas de cuando hacíamos el presente. Y otra norma que tenía el presente era que si el verbo terminaba en i, la i se transformaba en una yo. En pasado sigue ocurriendo lo mismo, ¿vale? Como no es ni una a ni una o, utilizamos osoyo, ¿vale? Entonces tenemos que crear ese diptongo que es el yo, convertimos la i en un yo, y el o de osoyo ya no lo utilizamos, porque fíjate, sería masio osoyo. Entonces, masio ya tiene una o, esa masio osoyo. No suena bien. Entonces, esa o de osoyo la vamos a suprimir. Como no podemos dejar una consonante suelta, la ponemos haciendo batching y se nos queda en 마셨어요. 마셨어요. Y aquí te dejo el ejemplo completo. 물, agua, 물을 마셨어요. Bebí agua, 물을 마셨어요. Otro ejemplo más, te traigo el verbo 배우다, que es aprender. Nos quedamos con la raíz 배우, eliminamos el da y la conjugación en pasado sería 배웠어요. Y otra vez me dirás, 선생님, pero ahora ¿por qué es 배워? Vamos a verlo. Recuerda que cuando hacíamos el presente, si la última vocal de la raíz terminaba en una U, esta U se convertía en un diptongo que era wo, ¿verdad? En pasado ocurre lo mismo. Entonces, 배웠어요. Hemos dicho que si no termina ni en A ni en U, directamente oso요. Pero no vamos a duplicar esa O, no vamos a poner 배웠어요. Entonces, ¿para qué poner más pudiendo poner menos, no? Es la ley coreana. Entonces, 배웠어요. Como no podemos dejar una consonante, las dos S, no las podemos poner solas, las vamos a poner haciendo 받침. 배웠어요. Y te dejo el ejemplo completo. 한국어, coreano como idioma, el lenguaje. 한국어를 배웠어요. Aprendí coreano. 한국어를 배웠어요. 어제, 어제. 만나다, 만나다. 한국어, 한국어. 영화, 영화. 집, 집. 주말, 주말. 산, 산. 공부하다, 공부하다. 보다, 보다. 먹다, 먹다. 기다리다, 기다리다. 듣다, 듣다. 마시다, 마시다. 여행하다, 여행하다. 차다, 차다. 운동하다, 운동하다. 요리하다, 요리하다.
Iyakihata. Iyakihata. Ya tienes tu PDF explicativo con tareas extras, el enlace en la descripción del vídeo. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerda que tenemos cursos en directo y cursos presenciales con nuestros profes nativos. Nos vemos en la siguiente clase. Síguenos en nuestras otras redes sociales para aprender más. ¡Annyeong!